tarda, buenas tardes, benvinguts y benvingudas, bienvenidos, bienvenidas a esta actividad que realizamos hoy, esta tarde, para hablar de turismo y sobre todo de la sostenibilidad y cómo ayuda la tecnología o puede ayudar a esa sostenibilidad turística, que es un tema que tanto nos interesa, tanto nos importa a día de hoy. Agradecer a la Fundació La Caixa la oportunidad de llevar adelante este foro hoy aquí, esta mesa redonda, con unos invitados de excepción. Y nada, sin más dilación vamos a empezar. Yo hablaré muy poquito, soy Josep María Palau, el director de Viajar, de la revista Viajar, del universo Viajar que llamamos ahora, justamente porque estamos en un proceso de añadir esas capas digitales y sobre todo pensando en la sostenibilidad también al mundo de la comunicación turística, ¿no? Como digo, voy a hablar poquito porque los protagonistas son ellos y ella, así que simplemente una muy breve introducción para comentar un poquito, no sé, estos días, por ejemplo, sobre tecnología, tenemos todos en la cabeza la inteligencia artificial, ¿no? Es un tema que se está hablando muchísimo, esa salida sorprendente de Geoffrey Hinton, el vicepresidente de tecnología de Google, que aparentemente ha salido de la empresa pues, para poder advertir de los peligros, dificultades que tiene esa tecnología, ¿no? Claro, desde este punto de vista, cuando suceden estas cosas, nos alarmamos, cuando en realidad, seguramente para el mundo del turismo en particular, como es el tema que tratamos hoy, esa tecnología nos puede ayudar muchísimo. Nos puede ayudar incluso a paliar los efectos que provoca el turismo, a predecir situaciones, a organizar pues, una serie de acciones que nos ayuden a seguir disfrutando de esa actividad de la mejor manera, ¿no? De cómo impacta esa inteligencia artificial, pero no solo eso, que quizás sería la parte más llamativa o la que tenemos todos en la cabeza porque se debate mucho estos días sobre la cuestión, pero de la tecnología que ya estamos usando, aunque a veces no somos conscientes en el mundo del turismo, desde para realizar una reserva hasta analizar o predecir la necesidad de una cantidad de vuelos en un momento determinado de una temporada de verano, por ejemplo, pues de todo eso vamos a hablar hoy de muchas y diversas maneras. Lo que está claro es que el turismo es para todos hoy en día una actividad a la cual renunciamos como último recurso, es decir, se está viendo, ¿no? Veo por aquí compañeros, por ejemplo, de agencias de viajes, que comentábamos días atrás que hay bueno, un volumen de reservas, incluso con unos precios tan elevados como estamos teniendo, y cuando nos están advirtiendo que hay una crisis brutal, ¿no? La gente a eso no renuncia, estamos todos en marcha en esa dirección y el viaje turístico pues es quizá casi una necesidad que estamos queriendo disfrutar en todos los momentos. Pues bien, en ese sentido, para intentar explorar un poco límites, ventajas, inconvenientes de la tecnología aplicada a esa actividad que tanto nos gusta, vamos a debatir hoy, quizá diría con un poquito, para sacar un poquito el punto polémico, recordando esas palabras que el matemático Enrique Gracián a veces utiliza y dice que estamos en una sociedad o en una cultura del botón, ¿vale? Y entonces provocando nos dice, a ver, ¿por qué vamos a aprender a multiplicar si tenemos un aparato, un teléfono que nos ayuda a hacer esa multiplicación? ¿Por qué vamos a viajar a un lugar si podemos verlo desde casa virtualmente con un sistema de realidad aumentada, ¿no? Bueno, igual precisamente el juego es ese, en determinados casos usar esa tecnología y en otros darle el valor al hecho precisamente de que hemos ido sobre el terreno a conocer ese lugar y ese punto de experiencia personal directa es lo que nos da el punto diferencial, ¿no? Bueno,
simplemente estas palabras para introducir un poco el tema. Ellos son mucho más expertos que yo en la materia, así que voy a cederles la palabra rapidísimamente. Tenemos para hablar de todo esto con nosotros, en primer lugar, a María Velasco, asesora del gabinete de la Secretaría de Estado de Turismo, obviamente del Ministerio de Turismo. Muy bienvenida, buenas tardes, gracias. Tenemos también a Carlos Romero, que es director de Investigación, Desarrollo e Innovación Turística de Segitur. Y también a Lluís Villarejo Muñoz, que es el CEO de Immersium, que es un Immersium Studio, que es una empresa derivada o vinculada, digamos así, de la UOC, de la Universidad Oberta de Cataluña, y bueno, bien conocedor de este mundo de la tecnología aplicada al turismo. Entonces, ya sin más dilación, voy a ceder la palabra a María Velasco. Empezamos por ti. Estás a mi derecha, así que lo tenía fácil. Como asesora de la Secretaría de Turismo, yo te lanzo una pregunta que puedes responder o no sobre la marcha en tu primera intervención. ¿La tecnología es el camino para modernizar el sector? ¿Es el medio para mejorar la sostenibilidad de este sector? ¿O quizás un fin en sí misma? Es algo que necesitamos sí o sí, porque a día de hoy no podemos entender cualquier actividad, y menos la turística, sin de algún modo aplicarla. Bueno, primero también quiero empezar dando las gracias por la invitación y compartiendo mi alegría por estar aquí esta tarde. Y bueno, es una pregunta difícil. Y triple, así que triple, complicada. O sea, es triplemente difícil. Bueno, yo no soy tecnóloga, ¿no? Yo estoy muy lejos del mundo de los ingenieros y los tecnólogos. Y soy profesora de universidad, que en este momento de mi vida, casualmente, pues estoy en una administración pública tratando de acompañar en el diseño, ¿no? En el diseño de acciones. Y yo creo que, por englobar un poco las tres, bueno, yo creo que es que el cambio tecnológico que sufren nuestras sociedades en las últimas décadas es tan brutal y tan profundo que la tecnología está presente en todos los debates como concepto, ¿no? Dicho esto, o sea, yo creo que no es posible hablar de la sociedad del siglo XXI sin hablar de tecnología, ¿no? Igual que supongo que no era posible hablar de la sociedad del siglo XX pues sin hablar de las ciudades, ¿no? O sea, es que son fenómenos que de repente se convierten en fenómenos muy centrales. Dicho esto, pues en mi opinión, y esta es una opinión, claro, personal, en mi opinión la tecnología es un medio. Lo que ocurre es que es un medio muy potente y además es un medio que se ha insertado en todas y cada una de las capas de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y por tanto también en todas y cada una de las capas del turismo. Como medio, pues es un medio que puede conducirnos a escenarios muy distintos. La misma tecnología nos puede llevar a unos espacios, ¿no? A unos objetivos, a un modelo de turismo o a otro, porque la tecnología no tiene en sí mismo un escenario, ¿no? Incorporado. Y por tanto, los debates interesantes son primero sobre los futuros, ¿no? Y luego sobre cómo las tecnologías nos podrían ayudar o no a llegar a estos, ¿no? ¿Te vale para empezar? Me vale para arrancar, perfecto. Pues vamos a dejarlo aquí. Muy bien. Siguiendo la línea para Lluís Villarejo. A ver, la tecnología nos ofrece muchas posibilidades, como acabamos de apuntar. Tiene múltiples aplicaciones, seguramente, en cuestiones de sostenibilidad, inclusión, accesibilidad. Entonces, tú como conocedor de este mundo, desde la aplicación, ¿no? de esa tecnología a determinadas circunstancias, ¿crees que llegaremos a ese momento en el cual realmente nos daremos por satisfechos
con contemplar un lugar simplemente desde el sofá de casa utilizando esa tecnología, o quizá precisamente usando esa tecnología podremos contemplar ese lugar pues como era hace 1500 años, no lo sé, y eso sí que nos aportará algo distinto. No sé si va por ahí el camino o crees que esto es un poquito argumento de película de ciencia ficción, ¿no? Bueno, pues lo primero, gracias por la introducción, José María, gracias también a los organizadores, a Sole por la invitación, para participar. Buenas tardes a todo el mundo. Yo creo que sí, que el género humano es tan diverso, ¿no?, que seguro que encontramos casos de uso y situaciones en los que la experiencia tecnológica puede llegar a sustituir o incluso a mejorar una experiencia pues, de las que palpamos en el día a día todos, ¿no? Y habrá otros casos en los que no, que la tecnología no aportará un valor añadido a esa experiencia, ¿no? Y será una experiencia pues, menos enriquecedora o menos auténtica que las que nosotros conocemos tradicionalmente, ¿no? Entonces yo creo que la clave está en buscar cuáles son esos casos de usos en los que vemos que realmente aquí se aporta un valor, ¿no? Comentabas tú el tema de acceder a espacios o experiencias que no estén disponibles hoy en día, ¿no? Ya sea porque haya un tema de accesibilidad, pues por ejemplo el acceso a las cuevas de Altamira, pues es un lugar que se debe preservar, que no debe admitir un cierto volumen de visita porque se va a deteriorar, etcétera, etcétera. Ahí, por ejemplo, generar una experiencia pues, que te pueda dar o te pueda aproximar a esa visita en la realidad física, pues puede ser interesante, ¿no? Porque por un lado preservas el espacio y por otro lado estás dando acceso a una experiencia pues, similar, no vamos a decir que sea equiparable o que sea inferior o superior, sino aproximada, ¿no?, a ello. Yo creo que ahí está el kit de la cuestión. Es muy interesante porque la tecnología nos permite, como tú muy bien apuntabas, pues recuperar escenarios, lugares, experiencias que ya no están disponibles, ¿no? Son innumerables los casos de conflictos bélicos por todo el mundo que lamentablemente deterioran o incluso hacen desaparecer patrimonio cultural, ¿no? Y afortunadamente son muchas las iniciativas también que se dedican a que antes de que eso pase, a digitalizar ese patrimonio cultural, ¿no?, y dejarlo colgado pues, en el metaverso, ¿no?, que está muy de moda, ¿no?, o en Internet, ¿no?, que en este caso serían prácticamente equivalentes, para que después se pueda acceder, ¿no?, y que esa experiencia pues, sea sostenible. Si no la experiencia tal cual la conocemos hoy en día, algo que se aproxime bastante y que perdure en el tiempo, que nos permita acceder a ello. También otra vertiente muy interesante es la de la accesibilidad, ¿no? Dar acceso a esas experiencias a personas pues, que por sus condicionantes no pueden viajar, no pueden acceder a según qué localizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? De eso también hay muchos casos, por ejemplo, las cuevas de Sang Don en Vietnam son una de las cuevas más amplias, más extensas del planeta, pues tienen un recorrido, por ejemplo, en realidad virtual que te permite desde la comunidad de tu casa, utilizando unas gafas de realidad virtual como las que tiene la ilustración allí de la Estatua de Libertad, pues acceder a esos espacios, ¿no? Seguramente la experiencia no va a ser tan impactante como hacerlo en persona, pero te acerca, ¿no? Y la verdad es que va ganando tracción ese tipo de experiencias. Yo no sé si conocéis el aeropuerto internacional de Ikebukuro, que está en Japón, que está en una calle, en el centro de Tokio, y que consiste de un edificio. Es un aeropuerto internacional que está en un edificio. Se fundó en 2018 por una empresa que se llama First Airlines, y cuando tú entras lo primero que ves es una maqueta de la parte delantera de un avión y ves a gente que llega con las maletas allí, y es un edificio, ¿no? Es un aeropuerto internacional que es un edificio. Y resulta que es una empresa que se dedica a los viajes en realidad virtual. Tú compras un billete para una experiencia y puedes viajar a Italia, a Hawái, a Nueva York, vas con tu maleta, llegas y accedes a un entorno, a una sala en la que hay una reproducción de un avión y puedes comprar un billete de primera clase o de segunda clase y accedes a un espacio. Allí te ponen unas gafas, hay una experiencia inmersiva, te sirven un menú acorde a la destinación que has comprado, por ejemplo, y disfrutas de esa experiencia, y cuando acaba esa experiencia accedes a unas habitaciones de hotel en las que tienes unos proyectores inmersivos que te transportan
entre comillas, a esos espacios a los que tú querrías visitar, ¿no? Con las ventajas de no tener jet lag, por ejemplo, de no tener huella de carbono, por ejemplo, tampoco, o reducirla con respecto al viaje en avión. Y eso va creciendo, la gente se va interesando por experiencias de ese tipo y la verdad es que va teniendo mercado. Dudo que eso sustituya en algún momento a la experiencia que todos conocemos, ¿no? Como la experiencia turística, pero son cosas que van apareciendo y que van teniendo su mercado y su progresión. Por tanto, es interesante monitorizarlas y tenerlas en cuenta. Seguro que tendremos ocasión de debatir un poco sobre este concepto, porque de repente es como muy de película, ¿no? Lo que decíamos antes. Salvando mucho las distancias, Carlos Romero, Segitur hace mucho tiempo que trabaja en lo que es la implementación de los llamados destinos turísticos inteligentes, que no es esto que estamos hablando, sino más bien una capa, digamos, que ayuda a esos destinos pues, a funcionar de una forma más efectiva, más eficaz, trasladar también de algún modo pues, la competitividad y la calidad de vida a los residentes de ese destino. Yo creo que tenemos una presentación, una pequeña... Sí, efectivamente, ahí la tenemos, con la cual seguramente nos aclarará mucho estas ideas, ¿no? Sí, bueno, buenas tardes a todos, un placer, agradecidos a la Caixa, a Sole, a la UOC, a vosotros también por compartir este espacio y a todos los que habéis venido. Un placer estar aquí en Barcelona siempre. Bueno, había preparado como 10 o 12 transparencias que yo creo que pueden luego servirnos para enmarcar parte de las discusiones que estábamos teniendo y os lanzaros también algunas de las cosas y contaros algunas cosas que estamos haciendo, ¿no? He hecho como 2 bloques, un primer bloque de contexto, dónde estamos haciendo este tipo de proyectos, qué es esto de los destinos inteligentes y sobre qué elementos estamos trabajando, y luego voy al detalle de cómo entendemos el concepto concretamente de la sostenibilidad debajo del paraguas del destino turístico inteligente, ¿no? De alguna manera, un elemento fundamental del contexto tiene que ver con el modo como la pandemia ha acelerado muchos de los cambios que veníamos notando antes de que sucediese la pandemia, que parecían incipientes, pero que de repente con la pandemia se han acelerado, se han exacerbado, ¿no? Y sin lugar a dudas la digitalización es uno de ellos, ¿no? Y es que se ha exacerbado porque nos ha obligado a todos a interactuar a través de los ordenadores, de los portátiles de internet en nuestras casas, con nuestros trabajos, con nuestros colegios, nuestros hijos, algo que no había sucedido, y eso ha provocado también un consumo también masivo de contenidos, de servicios digitales, como no habíamos visto, ¿no? También nos ha demostrado la pandemia no solamente que esos cambios estaban ahí y han venido de golpe para quedarse, sino que de alguna manera había una serie de retos que nos sobrepasan como ciudad, que nos sobrepasan como territorios, como destinos, como países, como regiones, que son retos globales, ¿no? Que tienen que ver con retos económicos, geopolíticos, con retos vinculados al medio ambiente, al ámbito social también, ¿no? Fenómenos como el propio populismo, exacerbado en muchos países del mundo, y a veces también en el nuestro, ¿no? En algunos lugares. Bueno, un mundo donde de alguna manera todo se nos ha complejizado. Y somos conscientes, por lo menos nosotros desde Segitur y desde el Ministerio, Segitur es una empresa pública, igual que Paradores o Radio Televisión Española, que trabaja en el ámbito del conjunto de España, siguiendo de alguna manera la política turística que marca el Ministerio y la Secretaría de Estado de Turismo. Somos el instrumento de la Secretaría de Estado de Turismo de España para impulsar temas que tienen que ver con digitalización, con tecnología, con innovación y siempre turismo, ¿no? Y de alguna manera tenemos la sensación de que nos encontramos en el 2023 quizás en un cierto cruce de caminos, ¿no? Donde hemos salido de la pandemia, empezamos a olvidar muchas de esas cosas que parece que habíamos aprendido durante el año que pasamos en casa, interactuando más con los nuestros, donde de repente llegan como unas elecciones de golpe, ¿no? A nivel local, a nivel autonómico, a nivel nacional, donde además hay una cantidad ingente de recursos, de fondos europeos que llegan a España
a través de un programa que se llama el programa Next Generation, para hacer cosas que no nos habíamos podido permitir nunca. Llegan 75.000 millones de euros para gastar en 3 años por toda España en diferentes sectores, en un montón de cosas que nos deberían de permitir salir reforzados de esta pandemia, y al mismo tiempo somos conscientes de que de repente en un sector como el sector turístico nos hemos recuperado muy rápidamente. Y este año 2023 vamos a batir todos los récords posibles en número de llegadas de visitantes, de turistas internacionales. Ya nos quejábamos porque nuestras ciudades, nuestros destinos estaban abarrotados de gente. Este año va a ser mucho más, ¿no? Y además gastando mucho más dinero, pagando precios más altos que nunca. Bueno, de golpe hemos salido y estamos en esta especie de gran celebración, pero donde además se nos abren muchos caminos, ¿no? Estamos en el medio de 2 transiciones que tenemos que acelerar, que es la transición digital por un lado y la transición ecológica, y la transición medioambiental y la transición verde. Y la actividad turística, el destino turístico, tiene que ver cómo enfrentarse a esas 2 transiciones y cómo hace que se retroalimenten, ¿no? Y que interactúen entre sí, ¿no? La una y la otra, ¿no? Y es cierto que bueno, han cambiado muchas cosas, ¿no? En este tiempo, ¿no? Y han cambiado cosas que no van a volver, y otras que han cambiado que dejaremos de hacer, ¿no? Pero ahí resaltaba como 3 cosas que me parecía interesante traer a la reflexión, ¿no? Por un lado podemos decir que ha cambiado ese contexto, el contexto general de la economía. No solamente es por la inflación o por la guerra de Ucrania, o porque no sabemos qué pasará en las próximas elecciones americanas. Ha cambiado el contexto, incierto, volátil, complejo, diverso, impredecible. Todo esto no sabemos el horizonte, ¿no? Como que cada vez lo tenemos más cerca, ¿no? ¿Qué va a ser lo siguiente, ¿no? Han cambiado nuestros clientes, ¿no? Las preferencias, los patrones de consumo, las características, ¿no? Las niñas ya no quieren ser princesas, ¿no? Las niñas quieren ser futbolistas, quieren ser astronautas para viajar a Marte, quieren ser jueces y quieren ser también registradores de la propiedad, y quieren ser consejeras del ICEX también, ¿no? Porque muchas veces esto, justamente ayer en el Consejo de Ministros, no sé si lo visteis, ¿no? Pero se aprobaba este proyecto de ley de representación paritaria de hombres y mujeres en política, en empresas y en la administración. Bueno, pues forma parte también de ese cambio, ¿no? Y luego han cambiado en gran parte, o somos conscientes de la escala de los desafíos que tenemos ante nosotros. No los podemos afrontar solos, ni desde la lógica solo de la ciudad, ni solo desde el territorio, sino que en muchos casos trascienden las fronteras, ¿no? Y ahí aparece ese concepto de la sostenibilidad que ha estado siempre, pero que se nos hace como más evidente, ¿no? Yo traía ahí algunas palabras, ¿no? Que si las separaba unas de otras y aparecía cambio, transición, desarrollo, economía, agenda, turismo. Y por otro lado, pues efectivamente, cambio climático, transición ecológica y digital, desarrollo económico y empleo de calidad, economía circular, Agenda 2030, y un concepto que viene surgiendo con fuerza en el sector turístico, que es el turismo regenerativo, ¿no? Y tiene que ver con esto de utilizar el turismo como una herramienta para recuperar cosas que habíamos perdido. Y puede tener que ver con nuestras tradiciones, y puede tener que ver con nuestra cultura, y puede tener que ver con nuestro patrimonio medioambiental también, ese turismo regenerativo, ¿no? ¿Cómo conseguimos que eso del turismo se convierta en algo positivo, ¿no? Porque estamos cansados de ver todos los impactos negativos que en muchas ocasiones tiene sobre las ciudades en las que vivimos, ¿no? Bueno, en ese mundo cada vez más globalizado, más interconectado, más interdependiente, pues nos enfrentamos a cambios globales que tienen que ver sobre todo con el medio ambiente, y que tiene que ver con cambio climático, tiene que ver con sobreexplotación de recursos de todos, empezando por el agua, ¿no? Que estamos hablando de sequía, y cuando llueve no conseguimos que ese agua se quede en los territorios, ¿no? Y vaya directa al mar, pero tiene que ver con energía, biodiversidad, tiene que ver con la destrucción de ecosistemas, tiene que ver sobre todo con el agotamiento de los recursos naturales, los básicos y fundamentales, y tiene que ver con nuestra incapacidad de gestionar los residuos que luego generamos, ¿no? En este modelo de producción y de consumo que es insostenible, ¿no? Y el turismo participa de eso, y la tecnología participa y contribuye a veces a exacerbar esos procesos, y debería de contribuir también a poder luchar contra ellos, ¿no? Y a veces no sabemos bien cómo hacerlo, ¿no? Pero una tecnología que de alguna manera tiene que ser una tecnología con propósito, orientada, ¿no? Y estamos viendo estos días en la prensa muchas declaraciones alrededor de la inteligencia artificial y inteligencia generativa, ¿no? Esta inteligencia que es capaz de crear
cosas nuevas que no existían antes, ¿no? Contenidos nuevos a partir de lo existente, ¿no? Bueno, tiene que ver con esta idea de ponerle freno, de ponerle control, de no vayamos demasiado rápido. Hoy en La Vanguardia había una entrevista que le hacían, ¿no? que recogían unas declaraciones de Bill Gates, poniendo un poco el acento en el miedo que le daba al propio Bill Gates la velocidad que había tomado. No somos capaces de controlar esos procesos tecnológicos que se nos escapan de los dedos, ¿no? Y que lo diga una persona como Bill Gates con el Microsoft detrás y tal. Tenemos que ordenar eso, tenemos que pararlo, ¿no? ¿Cómo somos capaces de controlar? Igual que controlamos en su día la energía atómica, ¿no? Bueno, tiene que ver con un mundo en donde lo mejor y lo peor que ha sucedido nunca sucede a la vez, ¿no? Y la tecnología tendría que ayudarnos a llevarlo hacia lo mejor, ¿no? Esa convergencia entre lo físico y digital que comentabas, ¿no? Esa mezcla de espacios donde ya no sabes si estás en un sitio o en otro, esto del metaverso, esto de nuestros hijos enganchados al videojuego, a las pantallas, socializando en esas pantallas y en esos videojuegos, viajando a través de ellas. Esto de lo físico y lo digital, recuerdo en una entrevista que leí de uno de los gerentes de Netflix, ¿no? Que ellos planteaban cuando le preguntaban sobre cuáles eran los competidores en esta guerra de las plataformas de contenidos digitales, ¿no? A ver quién trae la última serie, la última película, ¿no? Y todos estos canibalizándose unos a otros los clientes. Yo utilizo 3 cuentas de mi madre, porque digo, ¿no? Cualquier día no nos dejan, ¿no? Porque, para poder ir saltando de unas a otras, porque si no mis hijos quieren ver otros, mi mujer unas, yo otras, y no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Pero cuando decían, oiga, ¿usted cómo ve toda esta competencia que está llegando, ¿no? Ustedes arrancaron con Netflix, fueron de los primeros, aparece Amazon Prime, aparece Apple con su plataforma. Dice, bueno, en realidad yo no compito con ellos. Dice, yo compito por el ocio de mis clientes. Compito porque cuando apagan la plataforma y se van a tomar unas cañas a la calle, o se van a dar un paseo, o se van al fútbol, dejan de consumir mis contenidos, ¿no? De alguna manera estamos en un mundo donde bueno, esas grandes... Esta economía de las plataformas, de los contenidos, que están casi a un paso de intermediar nuestro último deseo, ¿no? Porque al final son intermediadores de todo, también de nuestros deseos, ¿no? Pues de alguna manera quieren ser también dueños de nuestro ocio, ¿no? Compiten por nuestro tiempo, por nuestra atención, por el tiempo que pasamos con los otros, ¿no? Son los ámbitos de competencia que se establecen con estas plataformas. Y eso tiene que ver con la tecnología y con el uso que hacemos de ella, ¿no? También el sector turístico, porque compite, esto que comentabas, compite con la experiencia de viajar, compite con la experiencia de interactuar con otras culturas, o a lo mejor interactúas de esa otra manera, ¿no? Y eso enriquece también a las otras culturas, ¿no? Nuevos modelos de negocio, nuevas capacidades, nuevos modelos de consumo, ¿no? Y ahí de repente aparecen una nube de palabras tecnológicos, de conceptos con los que nos vamos familiarizando cada día, leyendo los periódicos. Aparece una cosa que es el IoT, el Internet de las cosas hablan entre ellas, se comunican, intercambian datos, aparecen las redes sociales que ya conocíamos, el 5G y ahora el 6G, y el Big Data y el blockchain y los dispositivos portables y la ropa sensorizada y la impresión 3D y la robótica y el metaverso y la realidad virtual que luego era mixta y que luego ha sido aumentada y que ya no sabemos cómo llamarla. Bueno, aparece todo eso tratando de digitalizar, de aplicaciones de conectividad, de automatización. Seguramente lo que más impacto puede generar ahora mismo tiene que ver con eso que poníamos ahí de la inteligencia artificial regenerativa, ¿no? Y con el impacto tan rápido que puede tener. Porque muchas de estas tecnologías comparten algunas cosas. Y es que en gran parte de los casos son tecnologías que con muy poco testeo, con muy poco control, se lanzan al mercado. Y las empezamos a utilizar muy rápidamente. Y esto supone un riesgo, porque a veces son tecnologías en beta permanente. Esto del chat GPT que lanzaron al mercado el 30 de noviembre, me acuerdo porque era el día de mi cumpleaños, el día de San Andrés, pues oye, pues han pasado 5 meses y han sacado ya 14 versiones distintas, ¿no? Eso va a toda velocidad. Y los que la crearon se salen del negocio y nos dicen que se van a dedicar a explicar a todos por qué es tan peligroso. Oiga, pues igual, a lo mejor desde dentro era más fácil controlar al monstruo, ¿no? Que han creado, porque ahora... Pero esto va rapidísimo, ¿no? Bueno, a ver si somos capaces de que estas tecnologías en ese beta permanente en el que están, pues podamos controlarlas, ¿no? Y luego son tecnologías que son muy fácilmente escalables.
crecen muy rápidamente. Son plantas que las siembras un día y a la noche siguiente están por todo el mundo. Es una escalabilidad sin límites, ¿no? Prácticamente, bueno, como consecuencia de esa inmaterialidad. No manejan átomos, manejan bits de información, ¿no? Y por lo tanto, lo lanzan en Estados Unidos ayer y hoy ya lo estamos utilizando todos, ¿no? Y luego son tecnologías que las hacen muy fáciles de utilizar. Esto del chat GPT, cualquiera se da de alta, se registra, tiene acceso y empieza a pedirle cosas. Y le pregunta y le crea, ¿no? Bueno, estos son parte de los riesgos que hay detrás de todos estos elementos, ¿no? No me deseo. Y esto forma parte de ese contexto, ¿no? De este contexto de transición ecológica, de transición verde, hacia la que tenemos que ir a nuevas fuentes de energía, tenemos que ir a electrificar parte de nuestro negocio, tenemos que evolucionar hacia una economía circular y no lineal. Bueno, esa transición digital y ecológica, ¿y dónde se encuentran, ¿no? ¿Y dónde se cruzan? Y nosotros tenemos, y aquí hablo un poco de mi libro, de lo que venimos haciendo en Segitur durante los últimos años, que tiene que ver con esto del destino turístico inteligente. Y es cierto que cada vez que le ponemos el apellido inteligente a cualquier cosa, pensamos que tiene mucha tecnología. Porque estamos acostumbrados a que los coches son inteligentes, a que los teléfonos son inteligentes, las televisiones inteligentes, las lavadoras inteligentes, los frigoríficos inteligentes. Estaba Jennifer Aniston con esta campaña de publicidad donde anunciaba agua mineral inteligente, ¿no? Smart Water. Yo creo que ya se han pasado, ¿no? Yo creo que ya hasta aquí ya podíamos llegar, ¿no? Aunque sea Jennifer Aniston, pero es que no podemos estar Smart Water, ¿no? Pues, y a nosotros nos ha pasado un poco con este concepto de destino turístico inteligente, que le hemos añadido el apellido inteligente y todos piensan ya solo en tecnología. Y no quiere decir que no haya tecnología, pero estamos diciendo que la tecnología tiene que estar orientada a resolver problemas. Es cierto que la mayor parte de las veces nos los crea. Desde luego yo con mis hijos mellizos de 14 años, imaginaos los problemas que me crea la tecnología con ellos. Es que no los puedo controlar, es que no consigo limitar, estamos perdiendo la batalla. Entonces, una de las obsesiones que tiene este modelo de destino inteligente es ser capaces de seguir pensando en destinos sostenibles, porque tienen que ser sostenibles desde el punto de vista económico, del empleo que se genera, de la actividad local, sostenibles desde el punto de vista de que sigan siendo buenos lugares en los que vivir. Es que el mejor destino turístico del mundo será el mejor lugar en el que vivir. Es que no podemos crear destinos turísticos a costa de acabar cargándonos los espacios donde vivimos. Porque los turistas están viajando a esos lugares. Es cierto que hay turismo que llega a Petra y ve aquella ciudad fosilizada y paseas por allí y los únicos seres vivos que ves son los guías y unos burritos que te suben hacia arriba y te bajan en los burritos para que no te canses en los escalones, ¿no? Pero el turista, por norma general, quiere interactuar con esos espacios con los que va. Tiene que ver con sostenibilidad. Y ahí desarrollamos, y sigue siendo el único camino. Bueno, y ahí se acaba esta cosa del Mandaloriano, que es una de estas series que veo con mis hijos, ¿no? Que siempre dice una frase que dice, este es el camino, this is the way. Él sale como esta figura con toda esa razón, es el camino. Hablemos de inteligencia, la sostenibilidad del empleo, sostenibilidad económica, del patrimonio, de nuestra cultura, de lo que nos hace endémicos, de lo que nos hace únicos como lugares en los que vivir, sostenibilidad de esa calidad de vida de los residentes, sostenibilidad también medioambiental. Bueno, el destino inteligente trata de trabajar en esa lógica, ¿no? Y ahí trabajamos en unos ámbitos que tienen que ver con gobernanza, hablamos sobre innovación, hablamos sobre accesibilidad, que se mencionaba antes, sobre inclusión, hablamos sobre sostenibilidad sobre todo y hablamos de tecnología. Pero la tecnología es uno más dentro de ese cóctel de 5 elementos que nos parecen fundamentales. Si no tenemos destinos, ciudades bien gobernadas, bien organizadas, desde el punto de vista de la transparencia, de la gestión eficiente de los recursos, de poder planificar las cosas contando con los propios residentes, no podemos crear nada de todo lo demás, ¿no? Hablamos de innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad. Y tenemos una serie de requisitos, de indicadores que nos permiten medir cómo un destino turístico es de sostenible, cómo es de tecnológico, cómo es de accesible. Voy acabando porque y abrimos el debate, que yo creo que han salido temas que pueden ser interesantes para hablar. Simplemente sobrevolar los ámbitos en los que trabajamos en la lógica del destino turístico inteligente cuando hablamos de sostenibilidad. El primer ámbito, cuando pensamos en sostenibilidad, estamos pensando en ¿qué? En
en gestión del medio ambiente, ¿no? En políticas de turismo sostenible y responsable, en planeamiento urbanístico, en movilidad sostenible, en medición de la capacidad de carga del destino. ¿Qué le vamos a decir a Barcelona? O sea, de capacidades de carga del destino, ¿no? De la capacidad que tiene de absorber vivienda turística o no, y dónde estableces los límites y cómo los implementas, ¿no? Cómo los ejecutas, ¿no? Cómo los garantizas. Indicadores de hostilidad, porque hay que medir. Porque al final de cuentas, buena parte de la tecnología que estamos incorporando tiene que ver con aumentar nuestras capacidades de medición, de medir las cosas. ¿Cuánto estamos consumiendo, ¿no? ¿Cuánta energía, cuántos residuos producimos, cuánta agua gastamos en función de actividades alternativas? Yo soy economista y un poco la ciencia del economista tiene que ver con esa capacidad que tengan de asignar los recursos limitados que tienes entre diferentes actividades productivas. Los recursos que hay detrás de unas se los tienes que dar a otras, ¿no? Y tienes que apostar, y tienes que decidir, tienes que tomar decisiones, y tienes que apostar por determinados sectores y no por otros, o por determinadas actividades y no por otras, ¿no? Esto no lo hace la tecnología, esto no lo hace ChatGPT, esto no lo hacen, lo tenemos que hacer nosotros. Luego utilizaremos la tecnología para eso. Un segundo ámbito de trabajo en la sostenibilidad tiene que ver con conservación, mejora y recuperación del patrimonio cultural, en todo lo que tiene que ver con cosas que se han comentado aquí y que se decían, conservación y recuperación de lo que tenemos y luego fomento que se pueda ir a las cuevas de Altamira en una recreación de las mismas para explicarlo con un carácter educativo, porque somos parte de esa tradición, de esa historia que tenemos que seguir aprendiendo, que tenemos que preservar, que no puede quedar a los pies del próximo turista que llegue, ¿no? Y el turista tiene que saber valorarlo y si no nos interesará que venga ese turista que no sabe valorar ese patrimonio. Y con la tecnología podemos hacer buena parte de esa recreación, de esa preservación, de esa conservación, ¿no? Un tercer ámbito que tiene que ver con los temas específicos de gestión de agua, de la calidad del aire, de lucha contra el cambio climático, desde la adaptación de nuestros recursos al cambio climático que viene, que ya está aquí, lo decían la semana pasada, hay incrementos de temperatura que no se van a ir, pero también desde la mitigación, desde todo lo que vamos a hacer para que no siga subiendo la temperatura, ¿no? Espacios naturales, el impacto paisajístico, la contaminación acústica, reciclaje, recursos naturales, todo lo que tiene que ver con economía circular. De eso tiene que ver este ámbito. Y un último ámbito dentro de la sostenibilidad que tiene que ver con el desarrollo socioeconómico del negocio turístico, la calidad del empleo, ¿no? La protección de la economía local, de la gastronomía local, de los productos de kilómetro cero. Para todo esto nos tiene que servir la tecnología, para explicar dónde está, para acceder a esos recursos, para crear espacios de intermediación para que acceda el productor local a ese turista que viene y se aloja en hoteles, ¿no? Bueno, y con eso tiene que ver. Y esta es la última que os quería traer. Después de todo esto, ¿con qué me quedo? Me quedo con esto de inteligencia colectiva, ¿no? Que es la que generamos entre todos cuando nos juntamos a pensar sobre los problemas que tenemos, ¿no? Y me traigo esta foto de un encuentro que hemos hecho en Gijón hace un par de semanas, y Xavier estaba aquí, estaba con nosotros ahí en ese encuentro, donde básicamente lo que hacíamos es juntar a 100 gestores técnicos de turismo de toda España para hablar de los problemas que tenemos, ponerlos en común y tratar de buscar soluciones. Y poner en común también cuándo la tecnología nos sirve o no nos sirve para tomar y hacer determinado tipo de cosas, ¿no? Disculpadme que me he alargado un poco más, pero a lo mejor puede servir para contextualizar parte de la discusión. Yo creo que nos hemos situado muy bien con estas palabras. Lo que me gustaría ahora, si os parece bien, es, os propongo un pequeño juego, que sería a ver si podemos de algún modo aterrizar en alguna buena práctica que conozcáis todo esto que estamos un poco teorizando, ¿no? Algún ejemplo, alguna situación. A veces cuando hablamos justamente de sostenibilidad y de la aplicación de la tecnología a la sostenibilidad, y en este caso turística, parece que teorizamos mucho, ¿no? Y nos faltaría un poco pues, ver, pues, por ejemplo, desde el Ministerio, qué práctica concreta se ha visto como una buena práctica que está funcionando. Por poner un poco el contexto, ¿no? Estamos ahora en un momento dulce del turismo, que va a llegar mucho turismo, parece, este año a España, pero claro, estamos en una situación de sequía. Igual la tecnología nos puede ayudar a crear un modelo predictivo que nos ayude justamente a gestionar pues, esa llegada, hacerlo de la mejor manera y que no muramos de éxito, digamos así. No sé si ese es el buen ejemplo, pero seguramente tenéis todos alguna propuesta a compartir con nosotros. Yo. Por ejemplo. Que he sido la más prudente. Exacto. Bueno,
Bueno, es que de lo que se ha hablado es de todo. Entonces, algún ejemplo, bueno, yo lo que diría es, cuando hablamos de tecnología, igual es más correcto hablar de tecnologías, ¿no? En plural. Correcto. Y de pensar que detrás de esa idea de tecnología lo que hay son diferentes tipos de instrumentos, ¿no? Entonces, por recoger algunas de las cosas que se han dicho y tratar de aterrizarlas, ¿no? Cuando se habla, o sea, yo, como os decía, como no soy tecnóloga, hago un esfuerzo muy importante por llevar los términos a mi capacidad de comprensión y encontrar detrás de toda esta, toda esta terminología tan compleja, formas de que yo comprenda lo que se está diciendo, ¿no? Entonces, detrás de esta idea que me llevó su tiempo de tecnología de las cosas, ¿no? Del Internet de las cosas, que me resultaba una expresión absolutamente oscura, pues lo que entiendo es que hay distintos objetos que pueden participar del desarrollo tecnológico de lo que hacemos, ¿no? Entonces, al final lo que estamos diciendo es, bueno, pues si nosotros queremos utilizar la tecnología para, por ejemplo, controlar o ayudar a un control del flujo turístico por nuestras ciudades, es decir, cómo hacemos para que en determinados momentos en donde hay mucha saturación en unos espacios, las personas que estén en estos espacios puedan dirigirse a otros o sepan que hay otros, pues necesitamos que haya cosas que midan el nivel de gente que hay en esos espacios, ¿no? Necesitamos unos sensores que nos digan, pues estos espacios están muy llenos, necesitamos otras máquinas que nos digan los parkings de esta zona de la ciudad se han colmatado, necesitamos medidores físicos del consumo, no sé, del movimiento que está habiendo en los cajeros en determinadas zonas. Entonces, en realidad, lo que tenemos son, por una parte, desarrollos tecnológicos que nos van a permitir tener capacidad de medir determinadas cuestiones, ¿no? Esa es una tecnología. Tenemos otra tecnología que es, por ejemplo, para la que también se ha nombrado, ¿no? Toda esta tecnología ligada a la inteligencia artificial, que es verdad que hay un debate muy interesante. Yo me acuerdo mucho en estos días del libro de Umberto Eco que se llamaba Apocalípticos e Integrados y hablaba sobre la televisión, sobre los problemas que iba a generar la televisión, ¿no? Y fue un ensayo muy citado, donde que discutíamos mucho, y al final la televisión no nos ha producido grandes problemas a nuestra generación, ¿no? Entonces, toda esta inteligencia artificial está sirviendo ya, por ejemplo, para que en determinadas ciudades tú puedas interactuar con esta tecnología para preguntar pues, por planes para esa tarde. Y entonces esa tarde pues, la inteligencia te puede decir, pues haz este tipo de cosas esta tarde, hoy en Barcelona, ¿no? Hay esta oferta que te interesa más, que tú le puedas decir. Entonces esa es una tecnología que va a ser difícil echar hacia atrás porque es útil, igual que se está utilizando en otras políticas para otras cuestiones, ¿no? Hay otras tecnologías ligadas, por ejemplo, a toda la interacción comercial, ¿no? Y aquí pues también esto es muy cultural. Aquí se habla mucho del uso de la tecnología para la personalización de lo que nos ofrecen a nosotros como turistas, ¿no? Y aquí hay, como os decía, hay dos posiciones culturales. Hay culturas a las que esto les parece maravilloso, que una máquina les conozca hasta el punto de que puedan recibir en el móvil por la mañana por ejemplo, una recomendación de un libro que es exactamente el que les apetece leer, y hay otras culturas a las que esto les espanta y les parece, les recuerda a un gran hermano que está controlándonos, pero la tecnología existe y de hecho está detrás en turismo, que también habéis escuchado, porque sale en la prensa de vez en cuando, de algunas estrategias de venta que consisten en que cuando todos nosotros buscamos una misma habitación de hotel, de una misma cadena, nos dan precios distintos.
y nos dan precios distintos, pues porque ya tienen información. Entonces, esto es a la vez maravilloso y aterrador, pues depende de cómo se vea, ¿no? Entonces, hay muchas tecnologías y muchas tecnologías, Carlos decía otras, que tienen que ver digamos, con la capacidad que vamos a tener de mejorar nuestras métricas, nuestras formas de medir los consumos y pasar de conceptos que son abstractos, después de todo, ¿no? Como el concepto de ser más sostenibles medioambientalmente, a hacerlos operativos, es decir, ¿qué significa, no? Significa pues, que esta ciudad ha conseguido que sus turistas consuman menos agua que esta otra, o ha conseguido que sus turistas tengan un consumo más local. Esto lo van a permitir otro tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, ¿hay una tecnología superior a otra? No. Digamos que todas tienen usos diferentes y que, como ha salido, o la tecnología que tú traías, ¿no?, de realidad aumentada, todas tienen su espacio, tienen sus utilidades y yo creo que en una acción pública de turismo todas son interesantes. Como decíamos al principio, todas son interesantes si tienes claro dónde quieres llegar, ¿no? Porque cualquiera de ellas te puede llevar a cualquier camino, ¿no? Entonces, ahora mismo nosotros pues, lo que hacemos es apoyar cualquier tipo de tecnología que parezca que tiene por objetivo final mejorar esta triple sostenibilidad, ¿no? Hacer del turismo una actividad que siga generando bienestar económico, porque el turismo genera empleo y tiene una industria y un empresariado muy fuerte detrás, pero que también genere sostenibilidad medioambiental, o sea, que sea un turismo que reduzca su consumo de recursos y que podamos trabajar en que además aporte, ¿no?, en términos incluso medioambientales, en prácticas positivas y desde luego la sostenibilidad la menos desarrollada de las tres y la más compleja, que es la social, ¿no? Es que efectivamente que el turismo genere un empleo de calidad y que el empleo de calidad sea conocido por los turistas y las turistas, ¿no? Que tú puedas desde tu casa ver si efectivamente hay cómo se está trabajando, cómo están los trabajadores de un hotel, ¿no? Cómo son tratados, si están contentos, ¿no? Que eso lo veremos también llegar, ¿no? Veremos tecnologías que nos permitirán, ¿no?, realmente levantar las faldas de la sostenibilidad de los espacios turísticos y ver qué hay realmente debajo, ¿no? Entonces, pues hay un abanico enorme, ¿no?, de cosas y todas, en mi opinión, todas son interesantes. Sí, tenemos un largo recorrido por delante. Lluís o Carlos, por alusiones. Sí, bueno, yo totalmente de acuerdo con lo que decías, María. Yo creo que, por ejemplo, con el caso de ChatGPT, a mí me parece una herramienta impresionante, muy útil. Yo la utilizo para planificar algunos viajes, por ejemplo, porque es realmente muy sencillo. Simplemente tecleas, le haces preguntas y te responde. Obviamente la información que te da la tienes que coger un poquito con pinzas, no te la puedes tomar a pies juntillas, pero te da muchísimas posibilidades. La de planificar viajes, como comentaba María, es brutal, porque un destino que no conozcas o que conozcas superficialmente, pues le puedes preguntar y te da unas orientaciones y te ayuda a organizarte, ¿no? Yo creo que la tecnología, como decíamos, tenemos que buscar aplicaciones que nos ayuden a hacer esa experiencia más sostenible y más eficiente, ¿no? Pues yo os puedo hablar de las aplicaciones de la tecnología inmersiva, ¿no? Realidad virtual, realidad aumentada, que es lo que más domino yo, ¿no? Y, por ejemplo, se está aplicando bastante a la hora de planificar viajes, ¿no? De previsualizar viajes, ¿vale? Hay muchas experiencias de destinos turísticos en los que tienes disponible una experiencia en realidad virtual. Te pones las gafas de realidad virtual y lo que ves son vídeos en 360 grados, de manera que tú estás inmerso en ese escenario y te van explicando, te van haciendo un relato de lo que te vas a encontrar en ese destino. Y eso se puede aplicar a nivel paisajístico, a nivel de patrimonio cultural, a nivel de instalaciones turísticas, de instalaciones de hoteles, etc.
y lo que te permite es hacer una previsualización, sentirte como que estás allí, verlo antes de desplazarte, antes de tomar tu decisión, y en función de ese input que tienes con esa experiencia de realidad virtual y otros inputs, esto obviamente forma parte de un proceso de decisión complejo en el que no debemos fundamentarlo únicamente en esa experiencia, pues tú te haces una idea de si eso te va a gustar, no te va a gustar, si vas a ir aquí, allí, o si vas a elegir esto o esto otro, ¿no? Esto, como decíamos, lo están aplicando algunos operadores, ¿no? Virgin, por ejemplo, tiene una experiencia muy famosa en la que en sus agencias, para reducir o para amenizar los tiempos de espera de los clientes cuando iban a pedir información para los viajes, pues generaron una serie de experiencias en realidad virtual en la que les permitían o les daban la posibilidad a los usuarios, mientras hacían la espera, de ver, previsualizar esos destinos, ¿no? Y sentirse como si estuviesen pues, en Londres, en Roma, en Hawái, etcétera, etcétera. Y se comprobó con un estudio que hicieron que esos destinos que los usuarios podían previsualizar mientras estaban en ese tiempo de espera en la agencia, pues que eran después o se veían favorecidos después en las decisiones de compra, ¿no? De manera que es algo que encaja, que va ganando terreno, que la gente le encuentra la utilidad, como decíamos, es cuestión de buscar el caso de uso, ¿no? Después me apuntaba alguna cosita más, sobre todo aplicación, antes mencionábamos el tema de la inclusión y la accesibilidad, ¿no? La tecnología nos permite también pues, generar experiencias turísticas mucho más accesibles e inclusivas, ¿no? Con la generación, por ejemplo, de audioguías, tanto en espacios internos como externos, espacios externos abiertos en los que geolocalizas distintos ítems para personas con discapacidad auditiva y que puedes ayudar a que esas personas pues, disfruten de esa experiencia con mucho más calidad de antes, ¿no? Yo digo, tanto en espacios interiores como en espacios abiertos, ¿no? En los que la casuística pues, se genera muchísimo más. Y después, algunas curiosidades, ¿no? Yo, cuando hablábamos antes, pensaba en algunas experiencias que yo he tenido en mi vida, ¿no? Por ejemplo, yo he ido 2 veces al Museo del Louvre, en París, y me interesaba mucho, tenía mucha curiosidad por ver la Mona Lisa, ¿no? Y la experiencia, la verdad es que fue bastante decepcionante para mí, ¿no? Porque yo creía que iba a ir allí, iba a tener el espacio, el tiempo y las circunstancias ideales para disfrutar de ello, ¿no? Y pues me encontré allí pues, enlatado, intentando ganar centímetros de espacio para acercarme a la Mona Lisa, y las 2 veces igual, ¿no? Y mucho tiempo de espera y muchas horas y decepción. Y bueno, hay experiencias pues, que desde la comodidad de tu casa, con un visor de realidad virtual, te lo pones y tienes una experiencia muy gratificante, al menos desde mi punto de vista, de disfrutar de una reproducción de la Mona Lisa, ¿no? Pero la verdad es que sí, poniéndolo en perspectiva, comparando las 2 experiencias, yo disfruté más, también porque soy un poco friki, yo soy un tecnólogo, soy ingeniero informático, estoy mucho más cercano a eso, ¿no? Pero la verdad es que yo disfruté más de eso en concreto, de la experiencia en realidad virtual de la Mona Lisa, que no de estar realmente en persona en el Louvre, allí en una lata de sardinas, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir buscando esos espacios en los que nos permite hacer esa experiencia o mejor desde algún punto de vista o más eficiente, especialmente desde el punto de vista de la sostenibilidad. Y un poquito eso era lo que quería recalcar como ejemplos de aplicación concreta, ¿no? Después también yo vengo del campo de la educación y en educación hay muchas experiencias en realidad virtual que son muy interesantes, ¿no? y que tienen que ver con la experiencia turística también, están relacionadas de alguna manera. Por ejemplo, hay una experiencia que generó Google que se llama Google Expeditions y que está disponible y abierta a todo el mundo, que te permite, está diseñada para escuelas y permite visitar lugares emblemáticos, ¿no? Hay más de 1000 expediciones que te llevan pues, a la Gran Barrera del Coral, al interior de una planta de reciclaje, al interior del Louvre, a la casa de Frida Kahlo, por ejemplo, y lo puedes hacer con unas gafas de realidad virtual. Y el logo o el eslogan que tenía Google para ese programa de Expeditions es: te llevamos allí donde el autobús de la escuela no puede llevarte, ¿no? Entonces, es otra vez la complementariedad, ¿no? Cómo estas herramientas te pueden ayudar a complementar ciertas experiencias, ¿no? Y muchas veces haciéndolas más sostenibles o más eficientes. Entonces, yo creo que hay muchísimas oportunidades, muchos casos de usos prácticos, y otra vez depende un poquito del uso que se haga de esa tecnología, ¿no? Obviamente hay muchos riesgos, hay muchas
incógnitas abiertas, y la deriva que tome esa tecnología en un sentido u otro dependerá pues, de todos nosotros, de los casos de uso que hagamos y de cómo se aplique, ¿no? Es un poquito eso. Sí, no sé si habrá tiempo para interacción. Sí, porque hacemos una porque es interesante que intervención podamos y a abrir partir un de poco aquí el abrimos debate, porque debate. si no nos comemos los tiempos y... Efectivamente, sí. Si prefieres... sí, abrimos un poco y bueno, pues hay seguramente muchos yo creo ejemplos de tecnologías. que estamos generando seguramente preguntas, dudas. Por ahí ya tenemos una mano alzada, vamos a empezar por ahí. Hola, bueno, primero de todo dar las gracias por la exposición, porque en muy poco tiempo han presentado un panorama más o menos conciso, pero muy amplio. O sea, hay como muchos conceptos que nos llevaría mucho rato a analizar. Yo también trabajo en educación. De hecho, estoy aquí porque es una de las de los próximos cursos que queremos abrir para nuestro grupo de estudiantes en inglés, además. El mundo de la sostenibilidad lo invade todo, pero lo invade por necesidad, por fin. Entonces, a mí, yo por ir muy concretamente, porque me tengo que marchar ya muy rápidamente, la pregunta de modelos que has hecho, yo no sé por qué la he emplazado en modelos de otros lugares, buenas prácticas que se han implementado en otros sitios, ¿no? Nosotros tenemos experiencia de turismo desde largo, pero la gentrificación nos ha llevado, digamos, un paso posterior a que nuestras ciudades se están colmatando, se están llenando mucho después de lo que ya lo han hecho otros espacios en Europa, París, Londres, grandes ciudades, Ámsterdam. Entonces, mi pregunta es si se analizan buenas prácticas en otras grandes ciudades, porque Barcelona es una gran ciudad que se ha llenado antes de la pandemia y ya estamos llenando, por ejemplo, pero Madrid también y otras grandes ciudades en España también, ¿no? Les pasa, o sea, es que ya es difícil establecer qué puntos son más abundantes en turismo. Entonces, esta es mi pregunta. ¿Se analizan buenas prácticas de grandes ciudades y cómo lo hacen de la misma manera que se han dado premios a la ciudad verde en Europa? Pues, por ejemplo, recuerdo Vitoria, recuerdo Copenhague, en temas de sostenibilidad. Pero en turismo, ¿se analizan buenas prácticas de otras ciudades y los límites que han ido poniendo a través de gobernanza, que es uno de los puntos de los que se han hablado? Entonces, gobernanza, ¿se establecen normativas, límites que no se deberían traspasar antes de aceptar nuevas aplicaciones o nuevas tecnologías? Eso está después. Yo, en mi forma de entenderlo todo, pienso que antes tiene que haber una regulación del entorno, que entiendo que la hay. Entiendo que hay una regulación del turismo, ¿no?, en nuestras ciudades, pero hablando de la tecnología, si vamos hacia un turismo sostenible, ¿hay alguna medida en este ámbito que ya se está haciendo a nivel de ciudad, a nivel autonómico, a nivel estatal? ¿Yo? Me es igual, Me la temo verdad. que sí, que apuntaba bastante en tu dirección. Sí, bueno, yo no diría, además el se analizan nos cubre a todos los espacios del planeta. Digamos que todas las ciudades de Europa se están mirando unas a otras, todos los países del planeta se están mirando unos a otros. El turismo es un fenómeno global. Es verdad que afecta de manera diferente a destinos que tienen una tradición turística, un número de llegada de visitantes distinto. Por eso en Europa, que es la gran región turística del planeta, compartimos la problemática, por ejemplo, de las ciudades desde hace mucho. Claro que se analizan buenas prácticas. Es verdad que el término buenas prácticas es un término que hay que tomar con cuidado, porque las problemáticas son similares, pero los contextos son muy distintos. Entonces, tú puedes analizar cómo lo está haciendo Berlín, pero los berlineses no son los madrileños. Entonces, yo siempre digo, en política pública siempre decimos, si tú quieres el modelo de mecenazgo inglés, te tienes que traer el modelo y a los ingleses.
No te puedes traer solo el modelo, porque hay muchas de estas prácticas tienen raíces profundas culturales, pero se analiza para ver si han encontrado algún instrumento que esté facilitando algunas decisiones, si precisamente, ¿no?, si han encontrado alguna tecnología que les esté permitiendo tomar mejores decisiones, aunque las decisiones sean distintas. Y en general lo que yo diría aquí es que de momento, puesto que de lo que estamos hablando es de un cambio, primero de todos los cambios que ha puesto Carlos encima de la mesa, ¿no?, de un cambio de paradigma en el planeta con muchos impactos, y un cambio en el propio modelo turístico, ¿no?, un cambio generalizado. Tenemos más capacidad de analizar en el planeta que de poner encima de la mesa propuestas que de momento se produzcan cambios radicales, ¿no? Lo que encontramos es, cuando se analizan otros, cómo están haciendo otros, lo que encuentras siempre son como hipótesis de trabajo, ¿no? Están trabajando a ver cómo funcionan, avanzan en una parte, en otra retroceden. Y aunque la problemática es común, pues todavía lo que no hay son grandes soluciones que podamos decir, pues lo que hay que hacer es implantar aquí lo que está haciendo Tokio. No, esto va a ser un poquito más complicado. Pero vamos, sí, no diría que nosotros analizamos, diría que todo el mundo mira a todo el mundo en este momento y que hay varias instancias que están trabajando. De hecho, por ejemplo, la OMT lleva más de 3 años trabajando en la construcción de indicadores de sostenibilidad turística, y todavía están trabajando, porque son difíciles, ¿no? Porque ¿cómo te pones de acuerdo para medir, por ejemplo, el consumo de suelo en el conjunto de países, ¿no? Entonces todavía se está discutiendo mucho. Yo creo que dentro de poco, dentro de a lo mejor 4 o 5 años, esta conferencia sería totalmente diferente, ¿no? Porque habrá métricas, habrá indicadores que sean globales, que sean nacionales y que sean regionales. Por ejemplo, una de las grandes propuestas de la OMT es que vamos a poder tener indicadores globales, ¿no? Igual que tenemos el número de turistas que llegan a todos los países, pues a lo mejor podemos tener el consumo de agua turística que se hace en todos los países, pero después cada uno de estos indicadores tendrán que bajar a nivel local para reflejar las peculiaridades, porque no es lo mismo el consumo de agua en Murcia que en Navarra, ¿no? Son consumos de agua muy diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que iremos hacia este espacio, ¿no? Donde de momento lo que estamos es, todos tenemos preguntas, todos estamos probando a poner en marcha diferentes cuestiones, y todavía pues las respuestas están en construcción. Sí, ahí María, y pasamos a la siguiente pregunta, pero nosotros estamos obsesionados con encontrar buenas prácticas y ejemplos de otros y copiar lo que otros hagan bien, y luego veremos los problemas que tenemos al tratar de trasladar las soluciones, ¿no? Pero esos recopilatorios, tenemos un espacio que en la página web, hay una página web que son www.rededestinosturísticosinteligentes.es, donde tenemos guías y manuales y recopilatorios de buenas prácticas de cada uno de los 5 ejes que hay hablado. Y entonces decimos buenas prácticas en destinos españoles y en el resto del mundo en temas de gobernanza, en temas de digitalización, en temas de sostenibilidad. Y ahí te aparece, hacemos como unas fichas y aparece pues el caso de Dubrovnik gestionando el aforo de visitantes en el centro histórico de Dubrovnik. El caso de Benidorm controlando los aforos en las playas durante la época del COVID a través de una aplicación móvil que controla tal. La realidad virtual utilizada en museos para interpretar el patrimonio del Camino de Santiago, chatbots y asistentes virtuales utilizados en el Valle del Jerte para dar información a los turistas interesados 24 horas al día, 7 días a la semana, 325 días al año. O sea, y están todos accesibles, tenéis simplemente que os registráis, os pedimos los datos, el correo electrónico y quiénes sois para poder llevar un control de quiénes utilizan las publicaciones, pero son publicaciones gratuitas que están ahí disponibles para todos los que queráis utilizarlas. Se utilizan mucho en formación, en escuelas de turismo, y son de gran utilidad. Y luego hay una iniciativa a nivel europeo, que es la iniciativa de la capital de turismo inteligente,
que viene haciéndose desde hace 4 o 5 años, donde todos los años la Comisión Europea reconoce ciudades a las que les da un premio porque están haciendo algo bien o tienen buenas prácticas en temas relacionados casi con los 5 ejes que os he dicho. Son los 5 ejes, pero en el eje de innovación añaden un tema de creatividad y de industrias creativas y culturales y te reconocen. En España ha sido Valencia el año pasado, ha sido Sevilla, Málaga. O sea que yo creo que esas 2 iniciativas, tanto lo que volcamos nosotros en publicaciones en la página web como lo de la Comisión Europea, son buenas pistas de cosas interesantes que están haciendo. A mí me gustaría decir un apunte muy breve. Resaltar el papel de las instituciones de investigación, como las universidades, por ejemplo, y la colaboración de las universidades con las administraciones públicas para generar, como decían María y Carlos, esos diagnósticos, ¿no? Lo primero es un diagnóstico, analizar, saber recoger un marco teórico y unos indicadores que te ayuden a ver cuál es el problema, cuáles pueden ser las posibles soluciones y a partir de ahí construir, ¿no? Ver fuera qué es lo que se está haciendo, cómo eso se puede adaptar y tirar hacia adelante. Y eso se está haciendo a todos los niveles, a niveles internacionales, nacionales, locales. Yo conozco de cerca un proyecto del Laboratorio del Nuevo Turismo, de la UOC, por ejemplo, en el que se está diseñando un marco conceptual con muchos indicadores para analizar una serie de problemáticas en el área metropolitana de Barcelona y con la Diputación de Barcelona, por ejemplo. Y a partir de ahí, a partir de esas bases, de tener esa información, esos datos, empezar a buscar cuáles son esas experiencias que se pueden acercar, se puede establecer cierto paralelismo y empezar a implementar soluciones en ese sentido. Y ahí la colaboración entre grupos de investigación y administraciones es fundamental. Hay una palabra por ahí y luego... Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, me ha encantado toda la exposición que habéis hecho. Para mí se ha dado un contexto un poco macro. Me gustaría saber si se podría dar ejemplos micro, es decir, para una empresa de Barcelona metida en el sector turístico, ¿cómo le puede afectar todo esto a nivel de sostenibilidad? ¿Qué debería hacer, por ejemplo? Y a nivel tecnológico, porque se habla de realidad virtual, pero me imagino que las inversiones para alguien pequeño no deben estar a su alcance. Y, por otro lado, también algún ejemplo de cómo la tecnología mejora el turismo regenerativo. Bueno, yo siempre hablo la primera, pero bueno. Bueno. A ver, esto sí que es una preocupación del Ministerio, ¿no? Si tú observas el sector turístico español, el 91, casi el 92% del sector turístico español está constituido por empresas de menos de 10 personas. Pero es que la mayoría de ese 92% está constituido por empresas de menos de 3 personas, ¿no? Entonces yo siempre decimos, o sea, esas 3 personas que llevan la empresa bastante tienen con hacer de todo para sobrevivir en su contexto, como para encima que ahora se tengan que enterar de toda esta movida, ¿no? Sostenibilidad en su triple dimensión, regeneración, o sea, esto es demasiado, ¿no? Es demasiado. Porque además es verdad que estos son conceptos que irán calando poco a poco y que dentro de 15 años pues serán nuestro día a día del conjunto. Pero son conceptos que siempre vienen por arriba, llegan a las universidades, llegan a los espacios públicos y desde luego llegan a las grandes empresas, ¿no? Las grandes empresas turísticas de este país, ese 8%, esto lo tiene avanzadísimo, ¿no? O sea, ellos invierten mucho, todos los análisis que se hacen lo que muestran es que estas empresas pueden contratar perfiles específicos que les hagan este tipo de desarrollo, que les adapten todas estas tendencias a sus realidades, tienen sistemas de, bueno, todas estas tecnologías que hemos hablado, pero cómo apoyar precisamente a las pequeñas, ¿no? Que son importantísimas, porque no solo por el volumen, ¿no? Sino porque es que cuando nosotros hablamos de un turismo sostenible que seguramente será más coherente para un turista que cada vez va a estar más interesado en una interacción un poquito más real en el territorio, pues va a ser con las pequeñas, ¿no? Cuando va a tener esta interacción. Aquí nos parece que la única manera es fortalecer las entidades intermedias, las asociaciones
los espacios de colaboración. Entonces, nos parece pues, que para todo el sector, por ejemplo, por poner algún ejemplo, para todo el sector de alojamiento, el ITH, el Instituto Tecnológico Hotelero, pues está haciendo una labor muy meritoria, en donde precisamente lo que está intentando es generar aplicaciones, porque este mundo del que hemos hablado, efectivamente, luego hay que traducirlo a la utilidad real de la pequeña empresa, ¿no? Pues si tú tienes una agencia de viajes, lo que quieres es, por ejemplo, reducir el tiempo de espera, ¿no?, que ha salido. Pues esto, ¿cómo lo haces, no? O sea, como alguien tiene que ayudarte a hacer ese desarrollo tecnológico que tú puedas implementar. Entonces, el ITH está intentando hacer esa labor, ¿no? Esa labor cada vez va a ser, o sea, digamos que lo que nosotros intentamos es precisamente concienciar y fortalecer a estas entidades para decir a los pequeños, te tienen que ayudar, porque ni vas a tener la capacidad de inversión, pero es que no vas a tener ni siquiera el tiempo para ponerte a reflexionar tú en tu mesa, con todo lo que tienes que hacer, sobre cómo aplicar esto a tu espacio, ¿no? En España, estas entidades intermedias, ¿no?, o sea, las asociaciones, los colegios profesionales, las federaciones, no son muy fuertes. O sea, nosotros no tenemos una cultura cooperativa como tiene Europa del Norte, ¿no? Todas las culturas, los ingleses, todos los países anglosajones, Estados Unidos, tienen una cultura de pertenencia a estas instituciones muchísimo más fuerte que nosotros, ¿no? En Estados Unidos todo el mundo pertenece a 3 o 4 asociaciones en las que es activo. Nosotros, como mucho en una, y pagamos la cuota y no sabemos nada de ella en todo el año, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es mover esta idea de esto hay que hacerlo, hay que trabarlo, ¿no? Hay que hacerlo más denso. Estos espacios se tienen que convertir en espacios de apoyo real a las unidades más pequeñas, sobre todo cuando lo que estamos hablando es de cómo adaptar procesos que son complejos y muy grandes en sus dimensiones efectivamente a pequeños procesos del día a día del trabajo en turismo, que además tiene la complicación de que es un sector hiper diverso, ¿no? O sea, que es que turismo es una agencia de viajes, es un hotel, pero también es una cuadra de caballos que los sábados tiene una actividad, una pequeña bodega que hace o sea, que encima todo esto lo tienes que aplicar a una variedad de microactividad que es muy, muy relevante, ¿no? Entonces yo o sea, también creo, ¿no?, pues estas entidades están intentando hacer este esfuerzo de decir qué podríamos hacer para llegar, ¿no?, para llegar a los pequeños, ¿no? Sí, bueno, si nosotros... Es verdad, ¿no? Siempre es complicado pasar de lo más genérico a lo concreto y a lo específico, y cada uno viene con su gorro y con sus problemáticas, y como en lo concreto, ¿no? Decir, a ver, llegas a casa ahora esta noche, te sientas allí con tu mujer o con tus hijos o tú solo con tus amigos, tú solo te hablas, y dices, bueno, a ver, ¿qué me ha servido de lo que hoy he escuchado aquí, ¿no? Porque en lo concreto, ¿no? Es cierto que nosotros tenemos... y hemos desarrollado el año pasado una herramienta que pensamos que es útil, que es una herramienta de diagnóstico digital para las pymes, para las empresas. Independientemente de que la empresa sea pequeña, grande, tal, tienes un lugar que no es algo que hayamos inventado nosotros. El Ministerio de Industria desde hace varios años tiene una herramienta que se llama herramienta ADA, orientada a que tú subas una serie de datos de tu empresa y te haga un diagnóstico o un prediagnóstico digital. No es como si hay un experto allí que te está mirando tal y te identifica oportunidades de ahorro, oportunidades de tecnologías que podías incorporar, depende de la naturaleza de empresa que sea, pero tienes ahí una primera aproximación. Yo creo que esta idea de arrancar con entender dónde tengo los problemas y qué tecnologías puede haber en el mercado para poder resolverlos es como lo primero, ¿no? Luego, justamente ahora, lo que sí estamos viendo es que hay una avalancha de convocatorias de ayudas, de subvenciones para cambiarlo todo, o sea, para poner las placas solares y para cambiar los grifos y las envolventes y para hacerse cargo de inversiones que de otro modo no podrías hacer. En el ámbito tecnológico, por ejemplo, hay una convocatoria de ayudas que ha tenido mucho éxito, que gestiona Red.es, que es el kit digital. Bueno, que te ayuda, pues te puede ayudar como pequeña pyme
a financiarte una parte de la factura a la hora de implantarte un determinado desarrollo tecnológico o de montarte una aplicación móvil o desarrollar una página web te paga parte de esa factura. Nosotros en el Ministerio tenemos una convocatoria que se llama Convocatoria Última Milla. Son convocatorias de subvenciones a fondo perdido, como la que ahora salía una también de temas de eficiencia energética, hay muchas también que están saliendo de temas de eficiencia energética, pero esta convocatoria de última milla lo que pretende es que desde la Administración financiamos proyectos donde haya un consorcio formado por una empresa tecnológica, un proveedor tecnológico más grande, que tenga una solución determinada, que esté desarrollando, y luego haya pequeñas pymes, empresitas pequeñas que vayan a implantar esa solución tecnológica. Justamente ayer notificamos la resolución provisional de quiénes habían sido los beneficiarios. Llevábamos 5 meses esperando esto, casi como lo de la sequía, ¿no? Es que lloviera. Y encima éramos responsables en parte de que eso se acelerase, ¿no? Y ni así lo conseguíamos. Y un ejemplo concreto, una de las empresas que ha accedido a esa financiación, es una empresa proveedora tecnológica de soluciones para agencias de viajes, y dentro del proyecto que presentaban, aquí de hecho en Barcelona tienen una oficina, tienen una empresa que se llama Pangea, que es una empresa que es una agencia de viajes, que tiene viajes experienciales y tal. Dentro del proyecto que ellos nos presentan, junto con la empresa que desarrolla herramientas tecnológicas para agencias de viajes, iban una treintena de pymes, de agencias de viajes pymes, que van a recibir financiación para implantar esa solución que va a desarrollar el más grande. Entonces, como esta convocatoria, ahora hay un momento donde hay mucho dinero que está llegando en estas convocatorias de ayudas públicas hacia el sector privado y hacia la pyme. Es cierto que a veces la queja, ¿cuál es? La queja es que es mucho papeleo, que es complejo, que me cuesta más preparar el papeleo y el tiempo que le dedico a presentarme a la ayuda que la ayuda que me dan. Y es verdad, en muchos casos es así y en otros casos merece la pena. Yo creo que no va a haber un momento como el de ahora donde haya tanto dinero llegando a las pymes para que se digitalicen, financiándoles parte de esos costes de infraestructuras y software, como ahora, con subvenciones a fondo perdido, pagando una parte de esa factura, ¿no? Entonces, hay que aprovecharla. Y luego nosotros, en la parte de economía circular, tenemos en la página web de Segitur, que Segitur son www.segitur con 2 T's de Tarragona.es, tenemos un área de economía circular donde tenemos unos manuales, tenemos un manual de aplicación de la economía circular en la pyme turística. Recomendaciones concretas de cosas que una pyme turística puede hacer para incorporar esos conceptos de economía circular, ¿no? Que comienzan también por medir cosas. Tú sabes cuántos son tus consumos energéticos y cómo podrías reducirlos, tú sabes cuál es la huella de carbono que genera tu actividad y cómo podrías medirla, y hay tecnologías, hay herramientas digitales que te permiten avanzar por ahí, ¿no? Entonces, con esos tips un poco, cuando vuelvas dirás, bueno, pues Carlos dijo alguna cosa que igual si rebusco pues me puede servir, ¿no? Bueno, yo aquí, yo creo que el turismo regenerativo es un concepto totalmente en construcción. O sea, es el último que ha llegado, ¿no? Todos los que hemos estado hablando, incluso el del chat GPT, casi es un poquito más viejo que turismo regenerativo, ¿no? Y yo creo que turismo regenerativo es un concepto interesante porque lo que quiere poner encima de la mesa, da igual cómo lo llamemos, si finalmente lo llamamos así o no, es que no se trata solo de que la actividad turística reduzca el consumo de recursos y además mejore el mismo, ¿no? Se trata de que además contribuya a dejar mejor el espacio específico donde se produce el turismo, ¿no? Porque hasta el mundo virtual, ¿no? Salvo en el metaverso, el resto del turismo está situado en un espacio determinado, ¿no? El resto del turismo ocurre en un lugar, ¿no? Entonces, el turismo regenerativo tiene esta idea. Su origen viene de un concepto un poco más amplio, que era soluciones basadas en naturaleza, que es un concepto que nace en Europa y que se aplica más al mundo industrial
duro, ¿no? Es decir, por ejemplo, si tú antes enfriabas esta nave de producción de embutidos con un sistema de refrigeración que consumía energía eléctrica, pues la naturaleza te da una solución que es cubrirla de musgo, y esa cobertura natural te puede ayudar a reducir precisamente el consumo de recursos. Esa idea de soluciones basadas en naturaleza está detrás del concepto, o sea, el concepto que está por construir, de turismo regenerativo, ¿no? En donde, en mi opinión, salvo mejor opinión de mis colegas, estamos empezando, ¿no?, a discutir, ¿no? Si todavía no somos capaces de medir qué queremos decir cuando decimos que este alojamiento es sostenible, pues estamos un poquito más lejos de decir, además de que además de sostenible regenera su espacio, ¿no? Pero bueno, es el camino, ¿eh? O sea que lo que dicen todos los análisis de tendencias es que todavía hoy el factor precio sigue siendo el factor dominante del consumo turístico, pero que al lado de esto hay una tendencia que afecta a un número pequeño de ciudadanos, pero en posiciones relevantes en cuanto a la opinión pública, de que el consumo gire hacia un turismo más sostenible, más concienciado, más integrado en los territorios. Entonces, esa tendencia es, aunque sea pequeña, es tan potente que no es que nos convenza a nosotros, ¿no?, que estamos convencidos previamente, porque nosotros en las administraciones, en la universidad ya estamos convencidos, sino que está siendo tenida en cuenta por las grandes empresas, ¿no?, que o sea, el mercado ya reconoce que es una tendencia que va a crecer y que por tanto tienen que también orientar sus procesos a estos nuevos principios y valores. Sí, espera, Sí, hay una... A ver. Complementar, la Agencia Catalana de Turismo ya ha desarrollado productos turísticos regenerativos como ejemplo, como buenas prácticas. Digo, porque si lo queréis buscar en la página web de la Agencia Catalana, pues ya hay algunas buenas prácticas e incluso ejemplos concretos que están funcionando actualmente sobre propuestas de productos que tienen todas las características para poder ser regenerativos. Y yo, por contestarte a la parte monetaria de qué cuesta una experiencia de realidad virtual, por ejemplo, hay como lo de Virgin, algo parecido a lo de Virgin, se puede hacer, obviamente hay un espectro muy amplio, ¿no?, pero se puede hacer algo parecido a lo de Virgin, empezando con presupuestos como 3.000 euros y utilizando YouTube, por ejemplo, para tus recursos, por ejemplo. Hay una palabra. Sí, buenas tardes. Pena Marina, muchas gracias por vuestras opiniones. Quería pedir vuestra opinión sobre dos temas, ¿no?, que son de futuro, pero bueno, aquí estamos, ¿no? La semana pasada, en este mismo espacio, el profesor José Antonio Donaire planteaba planteaba muchas, ¿no?, pero una de ellas, que tiene que ver con lo que hablamos hoy, era el hecho de que en el 2035 la Unión Europea exigirá a las compañías aéreas que el 65% del consumo de combustibles sea de combustibles limpios, etcétera. Que el 2035 está aquí mismo, ¿no? En fin, como el que dice. Entonces, lo situaba en el sentido de que todos los costes aéreos subirán y que será muy caro viajar y tal, etcétera. Y entonces planteaba ese escenario con la idea del turismo virtual, digamos, ¿no?, que tendría un papel, porque es que simplemente no tendremos dinero, la mayoría, ¿no?, o tanto dinero para poder moverse, que es el eje fundamental del turismo, por supuesto, ¿no?, la movilidad, ¿no? Entonces, claro, eso es así a corto plazo, pero ya pensando algo más allá, imaginemos que ese tema de movilidad se soluciona, ¿no?, pero no es el único tema que tiene que ver con el turismo, ¿no? Porque, y os pongo un ejemplo que creo que es lo que más... La Sagrada Familia tuvo en el 2019 algo más de 4 millones de visitantes, ¿vale? Algo más, que es una animalada, y los vecinos de la Sagrada Familia, que yo no lo soy, pero conozco muchos, hartos de esa situación, ¿no? Pero 4 millones. En 100 años quiere decir que la Sagrada Familia visitarían 400 millones de personas, ¿no? Eso es el 5% de la población mundial, en 100 años, ¿de acuerdo?
¿Qué me vengo a referir? Que somos muchos, ¿no? Somos muchos. Y como tenemos mucho tiempo, que ese es otro tema que hace años no ocurría, somos muchos, tenemos mucho tiempo, la suma de esas cosas es que queremos invertirlo en algo, pero eso no será posible. O sea, no será posible de momento por el tema, digamos, medioambiental, ¿no? Y por combustibles, etcétera, etcétera, pero incluso imaginando mucho que eso se arreglase, pues no será posible porque somos muchos. Con lo cual, digamos, la cuña del turismo virtual o de la visita virtual, pues creo que es el futuro del turismo. El e-turismo es el futuro del turismo. Lo digo así, con palabras mayores, porque parece que en los debates, el otro día, por ejemplo, pues no salía este tema. O sea, es que realmente es el futuro no tan lejano, ¿no? Primero, apretado por el tema ecológico, pero segundo, por el hecho de que esa realidad masificadora hace, y quería ver vuestra opinión ya que el tema iba por ahí, ¿no? Y segunda pregunta o segunda opinión es sobre el mito de la experiencia turística. Yo, un poco como Lluís, también soy ingeniero informático, por tanto algo friki debe ser, ¿no? Pero la experiencia informática, en la Sagrada Familia, como os comentaba, por ejemplo, la visita dura unos 15 minutos. Depende de las colas que tengan, porque hay días que tienen más o menos cola, pues dura 15, dura 20, pero más o menos, no mucho más. ¿Alguien se cree que con 15 o 20 minutos visita algo como la cripta, por ejemplo? Solo la cripta, o sea, solo la basílica, ya se merece una hora de visita. Y ahora, por ejemplo, hay vídeos y hay experiencias en 360 grados con drones que, vamos, le dan 50 vueltas a una visita. Eso sí, que en la visita se va con su selfie, se va con su foto y tal, entonces con una mística de que he hecho la visita, ¿no? Pero me da la sensación de que tendríamos que ir cambiando esa mentalidad para una mentalidad más, y también quien hace revista lo sabe, ¿no? Cuando haces una revista no estás ahí, pero esa revista intenta transmitirte esa experiencia de haber hecho esa visita, con lo cual el e-turismo, el turismo virtual, pues con la tecnología actual ya no es solo unas fotografías en una revista, sino es realmente una experiencia que no solo puede ser, y aquí viene la pregunta y la opinión vuestra, no solo puede ser equiparable a esa visita real a según qué sitio, sino incluso mucho más gratificante y además en términos de conocimiento, ya no tanto de selfie, pero de conocimiento, mucho más enriquecedora. Aparte de, también lo comentaba Luis antes, ¿no? De ser profesor de la profesión, ¿no? Que yo, por ejemplo, me gustaría más una visita a la Barcelona industrial de principios del siglo XX, que eso con e-turismo es posible, que no ir a Alaska y visitarlo, digamos, en el mes que viene, ¿no? A mí, ¿no? Que sería por friki, ¿no? Pero una cosa digamos, no es posible en turismo real, en cambio sí en turismo virtual. Con lo cual, esa experiencia a lo mejor tendríamos, pregunto, ¿no? ¿Qué opináis? Si será, no será, cambiar el misticismo, porque hay más de postureo, con cariño, para quien le guste mucho el turismo, pero ahí parece más de postureo que de situación real. Pero bueno, lo primero era lo primero, y la masificación sí que es un problema que sin duda yo creo que el e-turismo podría ayudar mucho. Gracias. Pues, muchas gracias. Os ruego concisión, que estamos un poco ya sobre el tiempo, directamente a las cuestiones planteadas, por favor. Yo, digamos que son muchas cuestiones. Diría que es verdad que esta regulación europea de la reducción de combustible y el impuesto yo creo que hay una línea de investigación muy fuerte para un combustible alternativo y para la construcción de aviones que consuman menos. Ya con este combustible y con estos nuevos motores se están reduciendo hasta el 55%. O sea que, digamos que el problema es el segundo que planteas, ¿no? Vamos a poder volar, yo creo. Y el segundo yo también lo pienso, ¿no? Lo pienso muchas veces, somos muchos, ¿no? Es verdad, somos muchos y muchas, y además todos queremos ir a los sitios que nos cuentan en las revistas, que nos cuentan en la realidad virtual, o sea, que es que queremos ir. Tú hablas de postureo, pero esto los sociólogos lo llaman distinción y cambio social, es que es básico, ¿no? Es un movimiento que ha existido siempre. Antes la gente quería tener una nevera y la ponía en el salón, porque le parecía un producto de superlujo, la nevera, y un producto de distinción, y ahora quiere decir que ha estado viendo la Mona Lisa o ha estado en la Sagrada Familia, aunque no la haya visto. Eso es una característica de nuestra sociedad actual, que la distinción social está ligada
al viaje físico. ¿Que alguna vez va a estar ligada al viaje virtual? Es posible, pero yo diría que de momento va a ser en paralelo. O sea, que tú vas a ir a la Sagrada Familia, vas a decir, he estado en la Sagrada Familia, y vas a llegar a tu casa y vas a entrar y vas a hacer un viaje virtual para ver algo de la Sagrada Familia. Pero esto no pasa solo por el turismo, ¿eh? O sea, es que lo que ha aumentado de una manera muy significativa en nuestra sociedad es la movilidad. Entonces aquí en Barcelona o da igual, en cualquier ciudad, están los turistas, pero están los Erasmus, están los nómadas digitales, están los trabajadores, estamos nosotros, o sea, lo que hay es un incremento muy notable de la movilidad en el planeta, ¿no? Y si no, pues que se lo digan las nuevas generaciones, ¿no? Donde para ellos su espacio vital es el planeta, ¿no? Pero vamos, que sí, que tenemos mucho trabajo para pensar, tenemos mucho trabajo. Sí, yo creo que 12 años es mucho tiempo como para hacer vaticinios acertados, ¿no? A la velocidad que se mueve todo, pero el piloto lo hemos tenido con el COVID, ¿no? Cuando por el COVID no hemos podido viajar, ¿qué ha pasado con este tipo de experiencias, ¿no? Pues que se han disparado. Esta empresa que os comentaba, japonesa, First Airlines, que tiene este aeropuerto internacional virtual, abrió en 2018. Y con la pandemia se dispararon la demanda de experiencias de este tipo y abrieron muchísimas líneas y creció mucho. Entonces yo creo que por una vía o por otra, esa es una alternativa potente que tiene mucho camino a recorrer, creo yo. De una manera complementaria al principio, como dice María, porque se van compartiendo espacios, se van haciendo unas cosas, otras y demás, pero sin duda yo creo que va al alza sin ninguna duda. Una última intervención. Sí, pues no sé, la verdad es que, o sea, por un lado, las generaciones que vienen quizás consumen su tiempo de ocio de otra manera, a como lo hacíamos nosotros, ¿no? Los dos extraterrestres que tengo en casa, pues no sé si preferirían consumir eso que les he traído aquí a la Sagrada Familia y hemos hecho las colas y hemos venido a verlo y tal, con un guía y estuvimos más tiempo que esos 15-20 minutos que decías, pero consumen mucho en su cuarto y metiéndose en sus videojuegos y en su mundo digital y han conocido Egipto en esa especie de metaverso que son sus videojuegos, ¿no? Y que es Minecraft y que son sus Fortnite y ahí están conociendo espacios y países y de los que me hablan y que yo sí he estado físicamente y compiten conmigo todavía diciéndome que sí tal, ¿no? Y digo, oye, pues si tú no has ido, pero entonces ellos a medida que vayan creciendo, supongo que van a seguir consumiendo también buena parte de ese tiempo de ocio disponible que van a tener y lo van a consumir también metidos en esas pantallas, ¿no? Y en esos mundos virtuales y a lo mejor nos dejará a nosotros disfrutar de los espacios físicos, ¿no? Es la esperanza que podemos ir teniendo, ¿no? Que los dejaremos allí encerrados y nosotros nos dedicaremos a pasear por el mundo, ¿no? En una economía de mercado como en la que estamos, pues cuando sube la demanda de las cosas, suben los precios. Y esto se irá regulando. Y tendrás que controlar los aforos y los espacios tal, y será más caro ir, y si no te puedes permitir la visita física, recurrirás a la virtual, a lo mejor en Barcelona, pero no en la Sagrada Familia, pero en otra recreación virtual, y si tampoco puedes permitirte eso, pues la consumirás en Vallecas, y tendrás un espacio donde entrarás y no serán las salas de juego, sino que serán salas donde tú irás a consumir experiencias que no te puedes permitir, porque no te puedes permitir viajar a Barcelona y no te puedes permitir... Y habrá diferentes niveles, y habrá precios, y habrá los más exclusivos y los menos, ¿no? Y todo eso, el mercado acaba creando eso, ¿no? Entonces, pues yo me pude permitir visitar la Sagrada Familia, pero en el 2035 ya no me lo podré permitir, porque estaré compitiendo con 500 millones de chinos que se han subido a las clases medias, que están dispuestos a pagar 4 veces más, tal. Y entonces le pediré al alcalde de Barcelona, a la alcaldesa, que ponga unas cuotas y diga, oye, pues por lo menos que a los de aquí nos dejen que reserven parte de esos aforos a los de aquí, aunque luego el grueso sean chinos, ¿no? O sea, que esos procesos pueden pasar, ¿no? Esos no creo que sucedan al punto del disfrute de la ciudad, pero sí de determinados lugares, ¿no? Que los van a ir troceando y te los van a dar, si puedes permitírtelo bien, y si no,
porque eso inevitablemente va a ir encareciéndose, va a ir haciéndose más complicado acceder, va a haber reservas a más largo plazo, porque serán el bulli de turno, ¿no? Porque será la Sagrada Familia. Pero si tenemos a 1.000 millones de entre chinos y los indios y los tal queriendo entrar en la Sagrada Familia, pues, y no lo gestionaremos con colas, lo gestionaremos con reservas a 3 años vista que nos harán nuestros asistentes personales, inteligencias artificiales de las que hablaba justo Bill Gates en el artículo este de La Vanguardia, donde decía, aquí vamos a todos a asistentes virtuales personalizados, donde cada uno, y entonces mi asistente virtual me estará reservando para la Sagrada Familia dentro de 4 años, todavía ni me lo ha dicho, pero ya ha reservado para que cuando dentro de 4 años quiera celebrar con mi mujer tal, podamos ir a recrear lo que hicimos con mis hijos cuando fuimos, o sea, y esto vendrá, ¿no? Y se parecerá un poco más a esa película de Her, ¿no? del software, de ese sistema operativo con el que hablabas. Y además Bill Gates decía, no, que hablaba de un software de estos de asistente virtual que dice, hombre, es peor que el chat GPT, no es tan bueno. Dice, pero consigue darte unas conversaciones y ponía y hacía referencia a una empresa pequeñita, muy innovadora, que ha desarrollado este tipo de asistente virtual que lo que hace es que con el que conversas, no es que quieras, ¿no? y creas allí una dinámica que por la noche dices, oye, yo me pongo a hablar, tú ponte en la radio que yo hablaré con mi asistente virtual. Lo iremos viendo, ¿no? Pero sí son modos de consumir el ocio distintos, ¿no? Muy bien. Creo que se han planteado muchos interrogantes, que esto es lo bueno de estos espacios de debate, no solo llegar a conclusiones, sino muchas veces plantear pues bueno, dudas y ganas de saber más. Muchísimas gracias a nuestros ponentes por toda la exposición que nos han dado. Gracias también a este espacio que nos ha acogido hoy y a los asistentes. Espero que, como he dicho, haya sido interesante y que nos plantee pues, seguramente más dudas y más ganas de conocer, que es de lo que se trata al final. Muchas gracias.